Juan José es el jefe de servicio de arqueología del Instituto del Patrimonio Cultural de España y nos va a hablar de las técnicas prospectivas no invasivas en arqueología, ¿no? Como son los estudios de georradar, sobre todo basándose en el caso del monasterio de Arlanza, que han estado trabajando en los últimos meses. Entonces, sin más preámbulos, Juanjo. Bueno, como comentaba mi compañero Ángel, y siguiendo este orden secuencial que perseguimos con el ciclo de conferencias y cuyo último fin es dar una visión completa del proceso de intervención arqueológica, esta segunda ponencia la voy a dedicar a la prospección. Una vez hemos realizado una documentación previa del yacimiento o del inmueble en el que vamos a intervenir, ya sea a través de la consulta de la fotografía histórica, como nos ha contado Belén, la consulta de archivos, la lectura de trabajos anteriores o incluso la propia visita física al yacimiento, antes de proceder a cualquier remoción de tierra, podemos ayudarnos de técnicas adicionales de documentación, como puede ser la prospección con georradar. Tenemos que partir de la base de que toda excavación arqueológica no deja de ser un proceso destructivo, aunque lógicamente siempre controlado y documentado. Es decir, vamos excavando de forma ordenada y sistemática por niveles o por estratos y vamos documentando todo lo que nos encontramos. De ahí por eso siempre insistimos en la importancia de respetar y conocer el contexto de todas las piezas. Por todo esto, desde el Instituto de Patrimonio Cultural de España apostamos por el uso de técnicas de prospección no invasivas como fase previa a la excavación. Estos análisis nos van a permitir o nos van a servir para obtener información de primer orden sobre el yacimiento, por ejemplo, un caso muy habitual, el trazado de una ciudad romana. Pero también nos ayudará a concretar la futura área de actuación. ¿Por qué? Porque nos va a seleccionar, nos va a ayudar a seleccionar sobre qué sectores son sobre los que vamos a poder excavar, porque despiertan algún tipo de interés. Por tanto, además de ser una técnica totalmente inocua para el patrimonio cultural, en ese sentido reduce el coste también de las intervenciones arqueológicas y garantiza un gasto público más eficiente, porque al final lo que nos va a proporcionar es la posibilidad de hacer excavaciones selectivas a aquellos puntos donde realmente nos interesa. En este marco, en 2021, diseñamos un estudio arqueológico integral del monasterio de San Pedro de Arlanza con la finalidad de identificar, documentar y también interpretar la posible existencia de estructuras subyacentes pertenecientes pues bien a fases anteriores del edificio, a espacios de servicio, espacios de producción o incluso la delimitación original y exterior del monasterio. Aunque es verdad que también usamos otras técnicas de teledetección, como la fotogrametría aérea, a la que aplicamos cámaras térmicas y multiespectrales, en estos 25 minutos de los que dispongo me voy a ceñir a hablar de la técnica de prospección mediante georradar. Esta técnica en concreto permite averiguar de forma indirecta la estructura del subsuelo a través de la transmisión de impulsos electromagnéticos y de la posterior recepción de las señales generadas por discontinuidades en dicho subsuelo, ¿vale? Por lo tanto, esta técnica es sensible a las variaciones que puedan existir debajo de la tierra y que pueden responder pues, bien a cambios litológicos, por ejemplo, cambios litológicos naturales, o a la presencia de estructuras soterradas. Esto segundo es lo que nos suele interesar. Y aquí, por ejemplo, en este pantallazo, en la derecha, pues tienen una imagen del escudo monástico de Arlanza, la representación de un castillo con unas llaves entrecruzadas y en la parte inferior unas cadenas. Bien, antes de que veamos con detalle los trabajos del georradar, voy a presentar brevemente algunas pinceladas del monasterio que conviene que sepamos para entender la necesidad y el alcance de la prospección. El inmueble, como ven en la imagen desde una foto aérea,
Es de titularidad estatal, estando aceptado al Ministerio de Cultura y Deporte, y además desde 1931 está declarado BIC, es decir, está declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento. Este complejo monástico que podemos observar en la imagen se levanta junto a la orilla del río Arlanza, que pasaría justo aquí por la parte inferior. La imagen corta el río, pero el cauce estaría justo aquí al sur del monasterio. De hecho, está a la altura de un meandro muy marcado que discurre por un valle con unas paredes muy verticales y muy escarpadas. En términos generales, como podemos ver en la imagen, el monasterio se divide en tres cuerpos fundamentales. Por un lado, la iglesia, con la canónica orientación este-oeste. Bajo ella adosada un claustro, el claustro procesional o claustro mayor, y en la parte oriental se adosa un segundo claustro posterior al mayor, que denominamos claustro menor. ¿Vale? Esto sería un poco el esquema general del monasterio. Ahora bien, el origen de esta comunidad monástica tenemos que buscarla no en la zona baja del valle, sino en un cerro que dista unos centenares de metros al sur y que se encuentra con una visual directa hacia este monasterio. De hecho, la zona del origen, digamos, la cuna de este monasterio sería lo que hoy ocupa la conocida como ermita de San Pedro el Viejo. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos una comunidad monástica anterior al siglo X que se sitúa en un cerro en lo alto, muy próximo del actual monasterio, en lo que hoy es lo que hoy son las ruinas de la ermita de San Pedro el Viejo. Hacia el siglo XI estos monjes bajan al valle y construyen el monasterio siguiendo, pues, lógicamente, los gustos del momento, los gustos del estilo románico. Curiosamente, se han conservado muy pocas evidencias de esta primera fase constructiva. Tenemos muy poquitos elementos románicos visibles ahora mismo en el monasterio. La torre campanario, que indico aquí con el cursor, pues es una de ellas. Ahora bien, este edificio es fruto, la imagen actual, la instantánea que vemos ahora, es fruto de una serie de remodelaciones, lógicamente, que se han ido produciendo a lo largo del tiempo. Ha habido muchísimas, pero por citar las más relevantes y no alargarlo demasiado, tenemos una primera reforma muy ambiciosa en el siglo XV, que lo que hace es intervenir sobre las techumbres de la iglesia y también interviene en el recrecido de un nuevo cuerpo de campanas para esta torre campanario que observamos aquí en la imagen. Pero sin duda la reforma más significativa es la que tiene lugar entre el siglo XVI y el siglo XVII. Esta va a cambiar totalmente el aspecto que teníamos del monasterio y en parte es la imagen que hemos heredado hasta hoy en día. En primer lugar se construye este claustro, el claustro procesional o claustro herreriano en el siglo XVI, probablemente sobre un claustro anterior, medieval, y el monasterio en general se extiende, se amplía hacia el flanco este. El resultado de esta ampliación es la adición que se hace en el siglo XVII de este segundo claustro, el que llamamos claustro menor, que fue levantado, como luego veremos, sobre probablemente dependencias medievales anteriores vinculadas a funciones de servicio, sobre todo de almacenamiento. Ya a simple vista les puede llamar la atención que iglesia y claustro mayor están totalmente alineados, pero en cambio el claustro menor dibuja una planta irregular, algo bastante inusual, una planta un poco trapezoidal. Pues bien, esto va a ser resultado de la adaptación de este claustro a las cimentaciones y a las estructuras que había con anterioridad. Y ya finalmente, por citar la última reforma constructiva, pues en el 18 se levanta la cocina, que está aquí en la esquina suroeste del monasterio. Aquí tienen algunas imágenes. Esto sería el acceso actual por la fachada que da paso al claustro menor. El claustro menor tienen aquí en la derecha, con un brocal de pozo, un empedrado muy bonito que apareció recientemente, luego lo veremos, y un pinsapo que centra el claustro. Aquí tendríamos el claustro procesional o claustro mayor de estilo herreriano.
Y aquí tendríamos la iglesia de 3 naves con el ábside, los pies. Y estos son imágenes de archivo. Aquí a la izquierda pueden ver cómo era el claustro en el siglo XIX y en la derecha está una misma imagen del claustro, pero cuando todavía tenía la fuente en el centro del patio. Esta fuente en los años 30 se trasladó a un conocido paseo de la ciudad de Burgos. Todavía hoy se puede contemplar, pero pueden comparar la imagen de cómo está el claustro hoy en día, esta imagen de la izquierda. Han dejado en su lugar una pieza de granito y cómo estaba en su momento presidido por la fuente. Tristemente, a partir del siglo XIX, parece que el infortunio va a ser el compañero de viaje de este monasterio y tal es la cosa que va a producirse o va a agravarse un proceso de deterioro brutal de la fábrica del monasterio. La desamortización en 1835 va a suponer el abandono de la comunidad monástica, que todavía vivía en Arlanza, y su desplazamiento, su marcha hasta el cercano monasterio de Silos. El cenobio en ese momento se divide y en 1845 se vende por subasta particular a don Santos Cecilia, aunque es cierto que siempre la iglesia, el claustro y la torre campanario va a permanecer en manos del Estado. Desde ese momento se va a agravar el deterioro del conjunto y aumentará exponencialmente el expolio de sus piezas, no solo para el aprovechamiento de la piedra para otras obras que se estaban llevando a término en ese momento, por ejemplo la carretera con Burgos, sino también el fatídico incendio que sacude el monasterio la noche de finales de marzo de 1894. Y que podemos considerar será la estocada final a un edificio que ya padecía una salud muy frágil por aquel entonces. Aquí les he traído un extracto de una crónica publicada 2 años después del incendio, donde describe muy bien el incendio producido aquella noche de madrugada sobre el propio monasterio. Dice... asomando las lenguas de fuego por las galerías del claustro procesional, por los estrechos ventanales de la meridional fachada, que aún muestran las huellas ennegrecidas por los huecos todos, en fin, del edificio, y haciendo por último saltar con estruendo las techumbres. Como ven, debió ser un incendio muy violento que redujo el monasterio a estado prácticamente de ruina. Aquí tienen imágenes de finales del 19, principios del 20, donde pueden observar las naves de la iglesia pues totalmente desplomadas, las techumbres totalmente desplomadas y todos los escombros que se extienden por el pavimento del templo. Ante el estado de ruina del edificio, se intentan salvar algunos de sus elementos más significativos, como era el criterio de entonces. Por ejemplo, en el 96 se traslada a la Catedral de Burgos el conocido como sepulcro de Mudarra. Perdón. Lo mismo sucede con una portada románica, etc. Por si esto no fuera poco, las desdichas del monasterio, a finales de los años 20 se aprueba la construcción de un pantano, el pantano de Retuerta, que amenazaba con arrasar el monasterio e inundarlo totalmente. Es verdad que este proyecto queda unos años suspendido, pero en los 60 se reactiva, y aquí tenemos un recorte de prensa del diario de Burgos de esos años, donde parece que el proyecto se va a llevar a término a corto plazo. Rápidamente surgen las dudas y se proponen por entonces distintas soluciones para salvar el monasterio. Algunas de ellas muy curiosas que me ha parecido interesante traer aquí. En el margen inferior tienen algunas de las muchas propuestas que se hicieron en su momento. Por ejemplo, levantar por medio de gatos hidráulicos aquellas partes de la edificación que interesase conservar, o fabricar una campana de hormigón o de plástico que cubriera las ruinas para que quedara bajo el agua el monasterio, dándole acceso desde tierra.
Bueno, lógicamente ninguna de estas soluciones prosperó. Afortunadamente, a finales de los años 70 se descarta el proyecto del pantano y comienzan las primeras obras, aunque todavía muy tímidas, de consolidación y restauración, que no adoptarán una naturaleza sistemática, ahora sí, hasta ya los años 80. Por tanto, en estas breves pinceladas que hemos visto, como ven, la compleja historia del monasterio y la evolución de su fábrica justificaban sobradamente el interés para investigar mediante métodos no invasivos pues, este conjunto monástico. Bien, antes de diseñar la prospección, lo que hicimos fue documentarnos no solo sobre la historia del monasterio, sino también sobre todas las intervenciones arqueológicas que se habían llevado a cabo hasta la actualidad. Para ello consultamos desde fuentes del siglo XIX, como esta de Amador de los Ríos, un clásico, una descripción muy subjetiva y muy sentimental, pero muy útil de lo que eran las ruinas del monasterio. Tenemos que pensar que esta crónica se redacta solo 2 años después del incendio, pero afortunadamente Amador de los Ríos visita el monasterio antes del incendio. Por lo tanto, tenemos una imagen del antes y del después. Por lo tanto, es una fuente de información súper útil. Y luego, bueno, cartulario de San Pedro de Arlanza, publicaciones de excavaciones de los años 80, incluso publicaciones ya más recientes del 2000. Bien, con toda esta información lo que llegamos a reunir fue hasta 9 intervenciones arqueológicas de distinta magnitud, pero siempre vinculadas, eso sí, esto es importante recalcarlo, siempre vinculadas a proyectos de restauración y de conservación de la arquitectura monástica. Es decir, nunca se había realizado una intervención arqueológica independiente, sino que siempre se justificaba por razones de luego consolidación o restauración de las estructuras. Aquí he preparado un plano con los colores. Bueno, aquí a la derecha tiene una leyenda de las diferentes intervenciones arqueológicas, quiénes las han dirigido y en qué año, y sobre el plano, pues sobre qué sectores han afectado. Quiero sí advertir que es una representación esquematizada, simplificada, es decir, he señalado aquellos sectores que más nos interesan para explicar la historia del monasterio, pero bueno, pues, hay otros sectores que se excavaron, menores, pero que no están reflejados en este plano. La primera actuación que tenemos documentada, ya siguiendo una praxis arqueológica, digamos, moderna, rigurosa, es la que tiene lugar en los años 80, 1980, dirigida por el arquitecto Sancho Roda. Este arquitecto o este proyecto lo que hace es llevar a cabo el desescombro y la excavación arqueológica de determinadas zonas con la finalidad de localizar construcciones que en ese momento estaban soterradas, enterradas por los escombros y por la sedimentación, para proceder a su estudio y consolidación junto con el resto de estructuras. Se actúan en muchas zonas, pero por destacar algunas, se interviene en el centro del claustro profesional, recuerden, donde les comentaba que aquí había una fuente previamente. Esto es, en el centro, y la imagen de la izquierda también una foto de archivo cuando estaba la fuente. Se actúa en la zona exterior del muro norte y, muy interesante, se realiza aquí un pequeño sondeo en el espacio entre claustros y se identifica una portada románica que está a una cota inferior de como 1 metro, 1,5 metros de profundidad respecto al suelo, al pavimento actual. Esto ya nos está indicando que estas estructuras, que son modernas, del siglo XVI y XVII, se están levantando sobre un solar donde debió haber estructuras, espacios en el siglo XI-XII, románicos. Pues ya les digo, no, el nivel de cota de esta portada románica es muy inferior al nivel de suelo del claustro herreriano y del claustro menor. Bien, 2 años más tarde, entre el 82 y el 83, Moreda y Nuño llevan a cabo 2 nuevas campañas arqueológicas. Estaban, por ejemplo, en la esquina suroeste del campanario, aquí lo tienen en color amarillo, en la cabecera de la iglesia. En ambos casos encuentran una serie de tumbas. Aquí tienen unas imágenes de la izquierda, unas tumbas cubiertas con una amplia diacronía. Por la estratigrafía que ocupan, pues bueno, la sitúan entre el siglo XV y XVII.
Y una cosa muy interesante, que no aparece aquí reflejado en este plano, porque estaría bastante más al norte, excavan los restos de lo que fue una hospedería dependiente del monasterio. Tienen la imagen aquí a la derecha. Como ven, es un cuerpo rectangular formado por al menos 8 habitaciones, con una superficie aproximada de 12 por 18 metros. Y esta es la imagen actual de los restos de esa hospedería una vez ya se excavaron. Precisamente, próximamente vamos a comenzar unos trabajos de restauración y consolidación para recuperar estos restos arqueológicos de la hospedería y que se puedan visitar perfectamente. Bien, siguiendo la evolución histórica de estas intervenciones arqueológicas, en el 88 Adelaida Rodríguez dirige una intervención mucho más modesta, lo tienen aquí en la parte oeste del monasterio. En los 90 Ana Isabel Ortega realiza una excavación en la panda norte del claustro menor y también aquí en este espacio de la panda oeste. Por resaltar lo más destacado, en esta zona encuentra evidencias de que fue un espacio utilizado como almacén con anterioridad a que se levantara el claustro, por lo tanto ya nos está indicando que aquí había unos espacios de almacenamiento previos a la construcción de este claustro. Por eso comentaba la planta esta irregular, diferente a lo que cabría esperar, no está alineada con el claustro procesional. En el 98, Arellano realiza aquí una serie de sondeos en la esquina de la panda oeste con la panda sur. Encuentra unas estructuras murarias de difícil interpretación. En el 2002, Carmona y Nuño realiza un sondeo en el muro norte de la iglesia. En el 2005, Lerín y Gonzalo hacen una intervención bastante amplia. Por ejemplo, como podemos ver, actúan sobre todo el claustro procesional, rebajando la cota unos 30 centímetros. Confirman la existencia de sepulturas por todo el claustro. En el 2014, Cano y Mendoza, pues igualmente intervienen tanto en la zona del claustro menor como en la zona sur, lo que serían las huertas, encuentran una serie de estructuras murarias, etc. Y finalmente, una de las intervenciones más destacadas por los resultados que tuvo fue la del 2018, la que dirige Negredo y Palomino, que se centra en toda la panda sur del claustro menor y en el patio central del claustro, donde se excava y lo que se hace es retirar una capa superficial de sedimento que ocultaba todo el pavimento original, el empedrado, que dibujaba formas geométricas, y fíjense el brocal del pozo, que también está enmarcado por una losa de piedras caliza, también muy, muy espectacular. Bien. Una vez documentamos la historia del monasterio y todas las intervenciones arqueológicas que se habían realizado hasta la fecha, desde los años 80, antes de proceder a prospectarlo, nos encontramos con que la hierba y la vegetación y la acumulación de leña no permitían trabajar con el georradar. Por todo esto, lo que hicimos fue proceder a la limpieza y al desbroce de toda la superficie que iba a ser objeto de estudio. Aquí a la izquierda tienen una imagen de cómo estaba antes de proceder a la limpieza. Lo que hicimos fue retirar las ramas secas, retirar la basura, desbrozar la vegetación, pero como ven, respetando siempre los árboles. Una vez las condiciones de la parcela permitían emplear el georradar, lo que hicimos fue planificar los sectores que íbamos a prospectar. Para ello, dividimos el monasterio por subzonas. A grandes rasgos, como pueden ver en la diapositiva, lo que hicimos fue distinguir 3 grandes áreas de prospección. Lo que llamamos el área norte, el área central y el área sur. Estos colores que ven indicados son los recorridos que realizó el georradar en cada una de las áreas, por subzonas, en que cada subzona está indicada de un color distinto. Respecto al área norte, sabíamos que se había excavado y que existían, de hecho es visible, los restos de una hospedería, y
Esto pues, nos sugería que podía haber una potencia arqueológica bastante importante en esta zona. Además, también sabíamos por las fuentes históricas que debió existir una cerca perimetral que rodeaba todo el monasterio y que podría discurrir también por la zona norte del cenobio. Por lo tanto, la prospección del área norte perseguía, entre otros objetivos, intentar localizar otras estructuras vinculadas a la hospedería y cualquier vestigio de una cerca perimetral del monasterio. En cuanto al área central, pues desde luego es la más interesante desde el punto de vista de la arquitectura, la que más actividad constructiva ha manifestado. Recuerden que el claustro profesional, tenemos una iglesia del siglo XI, un claustro profesional del XVI y un claustro menor del XVII, que se emplaza en ambos casos, ambos claustros, sobre estructuras anteriores. El profesional debió levantarse sobre un claustro anterior coetáneo a la iglesia románica. Y uno de los objetivos del georradar pues, era intentar localizar información que nos pudiera informar sobre este particular. En el caso del claustro menor, pues ya lo hemos visto, tanto las intervenciones arqueológicas anteriores como algunas referencias históricas nos indicaban que este espacio debió tener un uso previo antes de levantar el claustro menor. Recordemos que aquí había salido una portada, se había identificado, se había excavado una portada románica a una cota muy distinta respecto a los dos claustros. Entonces, la prospección en toda esta zona pues, podía aportar información sobre la evolución de la fábrica de los claustros y también sobre los sistemas de evacuación y canalización de las aguas. Y finalmente, en el área sur, tenemos referencias históricas de que existía una huerta que se extendía de forma terrazada hasta el río Arlanza, que estaría aquí muy próximo, a escasos metros. No conocemos las estructuras relacionadas con la explotación de los recursos agrarios o la instalación de espacios de servicio que pudieran haberse situado en esa zona. Y con esta prospección, pues también además podríamos identificar algún tipo de estructura relacionada con el sistema hidráulico de captación, pensemos que está el río muy cerca, o de evacuación de aguas sucias. Bien. Una vez planificamos las zonas a prospectar, seleccionamos el material y los equipos necesarios. Establecimos también las fechas en el calendario. Es importante tener en cuenta las condiciones de humedad y de lluvia. De hecho, tuvimos que descartar el primer calendario porque tuvimos una temporada de precipitaciones justamente esa semana por Burgos. Entonces, bueno, una vez elegidos los días más adecuados, con las condiciones óptimas, para la prospección empleamos un georradar multicanal con el que hemos realizado un total de 326 transectos y obtenido 3.586 secciones para cubrir la superficie total del estudio. El trabajo de campo, tienen en esta diapositiva dos imágenes sobre el mismo. Lo llevamos a cabo en 3 jornadas. Lo llevamos a cabo el 29 de septiembre, el 28 de octubre y el 11 de noviembre del 2021. Y en total prospectamos una superficie de 13.300 metros cuadrados. Aquí a la izquierda tienen una imagen del plano del monasterio donde se están indicando las anomalías preliminares y cualquier incidencia sobre cada una de las subsecciones en las que estábamos trabajando. Y aquí en la derecha ven 2 técnicos, uno de ellos maneja el georradar con el monitor y le acompaña un segundo técnico que lo que lleva es una antena GPS. ¿Por qué van 2 personas? Porque para georreferenciar las adquisiciones, es decir, los datos que se obtienen, cada transecto de georradar, cada paseo, cada hilera que marcamos con el georradar, se georreferencia en su principio y en su final con un GPS. Es decir, cuando acabamos el transecto y llegamos al final de ese transecto, el técnico que lleva el GPS toma una posición GPS para luego volcarlo en la información del georradar y georreferenciar todos los datos que obtengamos. Aquí tienen una imagen
pasando el georradar en el claustro procesional, y aquí a la derecha una foto de detalle del monitor de dicho georradar, donde va apareciendo en tiempo real cualquier tipo de anomalía, es decir, algún cuerpo, que puede ser un cambio litológico o una estructura soterrada, que varía las reflexiones que se emiten hacia el subsuelo. Lógicamente, esta información que el técnico ve en el monitor es simplemente una información preliminar que luego se tendrá que volcar, exportar y trabajar. Pero bueno, sí que es verdad que en tiempo real nos puede dar una idea aproximada de dónde nos podemos encontrar algún cuerpo relacionado probablemente con una estructura. ¿Cuál es el resultado de todo este trabajo de prospección? Pues estos datos que ven en la pantalla, que es información tanto bidimensional como tridimensional. Lo que ahora mismo tenemos es una cantidad ingente de material en bruto que tenemos que procesar y que interpretar a lo largo de estos meses. De hecho, hemos empezado con la interpretación, pero todavía queda bastante trabajo por delante. Toda esta información nos va a servir para conocer mejor la evolución del monasterio, para ver qué tenemos debajo del suelo y también fundamental para diseñar próximas excavaciones en determinados puntos donde hemos detectado anomalías que pueden ser compatibles con estructuras del monasterio. En definitiva, a modo de conclusiones de todo lo que hemos visto, podemos decir que la técnica de prospección con georradar es una técnica no invasiva, importante, inocua para la conservación del patrimonio cultural. Además, se trata de una técnica económica y muy eficiente. Fíjense que hemos prospectado 13.300 metros cuadrados en solo 3 días. Una excavación en extensión convencional de toda la vida, aparte que sería muchísimo más caro, tardaría varios meses en poder ejecutarse. Por todo ello, esta técnica en particular, fomenta el gasto público racional, ya que nos va a descartar aquellas zonas de escaso interés para futuras excavaciones. Va a servir para identificar intervenciones antiguas mal documentadas. Esto es también muy importante. Piensen que tenemos intervenciones documentadas desde los años 80. ¿Qué sucede? Que hay algunas campañas, sobre todo las más antiguas, que están parcialmente publicadas, o que algunas referencias en cuanto a la localización de dónde se trabajó es un poco ambiguo. Entonces, el georradar lo que nos va a permitir es establecer con una precisión de centímetros la ubicación exacta donde se intervino en esos años. Y por último, también el georradar es muy importante para nosotros, para nuestro trabajo del día a día, porque nos va a servir para orientar futuras intervenciones arqueológicas. ¿Por qué? Porque nos va a indicar cuáles son las zonas con anomalías en el subsuelo, que muchas veces van a ser compatibles con nuestras hipótesis de trabajo que teníamos, y que en cualquier caso, eso sí, tendremos que confirmar siempre con una intervención arqueológica, ahora bien selectiva. Será como una excavación a la carta, ya sabremos dónde tenemos que intervenir. Bueno, pues espero no haberles aburrido mucho con el tema de la prospección y muchas gracias por su atención.